Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ahora con otro tema, pues que nos parece pertinente en términos de cultura general, de cultura universal. Hoy queremos hablar un poco sobre las ciencias ocultas, sobre las llamadas ciencias herméticas y su relación, pues, en primer lugar, pues está muy vinculadas estas artes secretas, ciencias secretas, que así también se les llaman, o se le han llamado históricamente desde la antigüedad, ¿verdad? Y que son varias las tendencias o las doctrinas que existen al respecto y que están relacionadas nuevamente con la literatura, con la filosofía y bueno, con todas las artes. Y entonces en esta ocasión queremos hablar un poco de esta relación de, por ejemplo, Fernando Pessoa, en general, Fernando Pessoa, Jack Derrida, Juan Rulfo, César Vallejo, muchos escritores que han existido y cuyas vidas pues, han logrado vincularse a esto más allá de los prejuicios y de las supersticiones, porque son, pues digamos, temas culturales, además están en YouTube, están en Google, están en Wikipedia y con todas las figuras más importantes, como por ejemplo Madame Blavatsky, que está considerada como la figura más importante del Trismegisto, el autor del Kimbalión, ¿verdad? Que es también un libro de sabiduría, eh, de nuevos saberes, nuevos conocimientos que están relacionados con la vida humana y también, insisto, con todas las artes que tienen que ver. Están también vinculadas a ciertos misterios, a ciertos secretos, pues que no a cualquiera se le revelan, pues estos secretos ocultos que están latentes o que están escritos en libros como La Doctrina Secreta de Blavatsky y de Trismegisto, que son los pioneros tanto en el Oriente como en Occidente. Y bueno, de este tema queremos hoy tratar. Así que Pepe, si gustas también comentar algo al respecto, adelante. Sí, maestro. Pues sí, pues hay, desde hace un milenio o más, 2 milenios atrás ya empezaba a hablar de estos temas, ¿no? Por el hecho de reflexionar sobre el enigma de la muerte, ¿no? Y después el enigma del mal. O sea, esos fueron dos temas que estuvieron presentes en varios siglos y que siguen estando presentes en las ciencias ocultas, ¿no? Que son el enigma de la muerte y el enigma del mal. Entonces, aquí hay varias corrientes ocultistas, filosóficas o científicas, que también se habla de una ciencia espiritual, quien aborda el ocultismo, ¿no? Entonces, pues son dos corrientes, o varias corrientes. Ya cuando aparece el cristianismo, pues ya también hace su aportación muy grande a, a la, a la vida espiritual, ¿no? Sí, Sí, históricamente, esto se identifica, estas ciencias ocultas, digo, su arranque histórico, cultural, religioso, social, que tiene que ver con la vida y con la muerte, como apuntaba Pepe, con el mal y con el bien del hombre. Y bueno, muchos ubican en Egipto el inicio de las ciencias ocultas, los dioses más remotos como Thoth, ¿verdad? En la cultura griega pagana, que se dedicaba a los dioses, ¿verdad? Los dioses paganos, dioses divinos que estaban también en el cosmos o que estaban ocultos. Y bueno, lo más importante de las ciencias ocultas, que ahorita podemos mencionar cuáles son en general, eh, pues están directamente también
vinculadas con la escritura, con la búsqueda, en primer lugar, con la búsqueda de Dios, con la búsqueda de la verdad, sí, la verdad absoluta, no la verdad común y corriente que nosotros racionalistas, razonadores de la modernidad o posmodernidad de hoy, pues solemos pensar, porque hay muchos tipos de verdad, la verdad científica, la verdad filosófica, pues la simple verdad humana, común y corriente, con la cual nosotros nos comunicamos o nos transmitimos, pero sí tiene que ver con un camino, encontrar una serie de interpretaciones mediante lecturas y prácticas esotéricas, pues un sentido también digno a la vida y también desde luego encontrar las bases de un misticismo pues religioso, que también muy concretamente en nuestra era postmoderna ya han desaparecido, ya existen escasamente, se cree, o más bien he sabido, que pues ya casi nada los practica sino es a través simplemente de los horóscopos, de las adivinanzas, de cierta brujería, ¿verdad? Y una serie de cosas estoicas. Entonces, pues realmente lo que a nosotros nos interesa es ver cómo un gran escritor, un gran autor, digamos, un gran creador, se ha vinculado a todas estas ciencias y cómo existen, por cierto, infinidad de obras que sustentan, en base a su bibliografía, en base a su conocimiento y sabiduría, pues todo el trasfondo, el entramado que está oculto, que no cualquiera se le revela. Pero en la búsqueda de la purificación de nuestras almas, la limpieza de nuestros espíritus y hasta, perdón, de nuestros mismos cuerpos, es que ha habido, repito, está César Vallejo, que también fue ocultista, un gran poeta peruano, universal, que tenía sesiones espiritistas con una gran escritora francesa, Anaïs Nin, que fue pareja secreta de Henry Miller y de Rainer Maria Rilke, el alemán. Entonces, bueno, ha habido artistas, repito, que en épocas pasadas han practicado las ciencias ocultas. Así que de eso queremos ahondar hoy con ustedes. Precisamente hace unas horas yo reflexionaba sobre la verdad y yo mismo me respondía que me decía la verdad proviene de mi cuerpo y de mi alma. Dice, la verdad proviene de mi cuerpo, o sea, de nuestros cuerpos como seres humanos y de nuestro espíritu como, como aliento de vida, ¿no? O sea, en eso yo pienso que se funda la verdad, en lo que somos nosotros, ¿no? Y posteriormente, ya en el siglo XX, Michel Foucault también hace una aportaciones a lo que es la verdad y dice, la verdad es de este mundo, dice, la verdad es de este mundo. Y dice, se produce por diferentes, múltiples coacciones entre personas y hay un régimen de verdad, ¿no? Hay un régimen, cada sociedad tiene su régimen de verdad. O sea, ya es un poco aportaciones más filosóficas y científicas modernas, ¿no? Pero que son reflexiones que han sido consecuencia de siglos de reflexión, ¿no? ¿No? Sí, pues ya que tocas ese punto, pues sí hay que ver que dentro de las corrientes ocultistas está el cristianismo primitivo, que pues bueno, el cristianismo primitivo se vino por abajo por Roma, ¿verdad? Que se apropió de la religión cristiana. Incluso se cita dentro de las ciencias ocultas que en la Biblia hay contradicciones con respecto precisamente a estos, digamos, magos, que alguien llama magos de la noche, ¿verdad? Adivinos, que no son buenos, que son malos,
de los cuales hay que alejarse de su encanto, especialmente dicen de las brujas en un versículo muy clave del Éxodo. Sin embargo, independientemente de que la Biblia, en el Éxodo, en uno de sus versículos, apunta que no es bueno estar cerca de este tipo de ocultistas, de este tipo de personalidades tan seductoras, porque llevan hacia el mal. Por otro lado, hay que recordar que la misma Biblia, pues a través de la voz divina de Cristo, pues postula, propone que la verdad os hará libres, o sea, nos hará libres a todos. El acercarnos a la verdad, que puede ser en cierto momento pues una utopía, un buen deseo personal o hasta colectivo de una comunidad, ¿verdad? Sin embargo, sí seguimos en ese camino, digamos, lamentablemente de desinformación, de ignorancia, de arrogancia, de tontería y media, y ahora más con el dominio de las redes sociales, que pues nada tienen que ver en lo absoluto con las ciencias ocultas. Pero las ciencias ocultas, repito, tienen sus autores, tienen sus libros, tienen sus secretos. Y ciencias ocultas pues han sido, dicen que la mejor de todas, según decía Pessoa, era la alquimia. Y en el caso de Pessoa, este gran poeta portugués universal, me permite decir que hay agnosticismo, hay masonería, hay astrología, hay astronomía, hay matemáticas, hay rosacrucismo, o sea, de los rosacruces, eh, hay el mismo cristianismo judeocristiano, hay cabalistas, o está la cábala, o sea, está una serie de ciencias, o sea, si yo quisiera dedicarme al ocultismo, digo, es un ejemplo muy torpe de parte mía, pues yo tendría que ponerme a estudiar esa corriente para ver qué tan apto, qué tan capaz soy, porque cada disciplina le exige al como dijera yo, al adepto que va a recibir revelaciones de esas ciencias, purificación física, espiritual y en el caso de los rosacruces hasta sexual. O sea, no cualquier persona va a ser admitida y no todos van a recibir esa verdad, porque es una verdad muy grande, muy enorme, que pesa mucho en la conciencia, en la persona, hasta de los grandes genios y los grandes intelectuales. Pero sin embargo, repito, también están los mediums, también está la práctica mediúnica, que es el contacto, la búsqueda con los muertos, con el más allá, para dialogar con ellos. Y de eso, pues hay hasta un premio Nobel de literatura, el inglés William B. Yeats, que escribió un libro sobre las cuestiones medium, que él practicaba como escritor y como creyente de este más allá, con su propia esposa. Su esposa era la que recibía mensajes del más allá, los soñaba, los escuchaba o los percibía, y él la utiliza como medium para que ella le transmitiera lo que estaban diciendo esos fantasmas, esas presencias invisibles. ¿Qué le estaban diciendo para que él con una libreta, junto con ella, en su casa, en su recámara, reprodujera las palabras? Y de ahí escribió un libro y de ahí escribió su poesía y sus novelas y textos, ensayos en general. De ahí que con toda esa obra Yeats ganara el Premio Nobel de Literatura. Entonces, no es una experiencia, digamos, tan diabólica, tan llena de terror, de ciencia ficción, dijéramos, que nos deba de alejar del conocimiento. Finalmente, aunque actualmente, es decir, con otras obras, con otros métodos, con otra hermenéutica, otra epistemología, siempre estamos buscando el conocimiento nuevo, siempre estamos tratando de allegarnos de nuevos saberes. Eso, en cierta manera, es también digamos, entre comillas, pasión o dedicación ocultista, porque estamos tratando de desentrañar los sentidos y los significados en la ciencia, o como decía Pepe, en cuanto a la cuestión de la justicia.
Michel Foucault escribió un libro sobre Nietzsche en que, bueno, se quiere acercar a la verdad de las leyes para que se impartiera una mayor justicia al hombre. Finalmente, bueno, Michel Foucault nunca fue un creyente de estas doctrinas porque fue un sociólogo marxista, materialista histórico, fue psicoanalista, fue antropólogo, arqueólogo, lingüista, que él buscaba otras cosas. Bueno, llegó incluso a estudiar a fondo y a elogiar el Quijote, que por cierto el Quijote, según Cervantes, su autor decía que lo había escrito un árabe, un musulmán medio loquillo que andaba por ahí y le contó las historias, toda la trama, todos los pasajes de El Quijote, pues allá en España. Entonces siempre va a haber un secreto que va a ser muy difícil de descifrar. Es lo indecible, lo indescifrable, para lo cual los hombres todavía creo, hoy no estamos preparados. Pepe, por favor. O sea, a medida que a través de los siglos y de los milenios se fue desarrollando el conocimiento, también fueron apareciendo o manifestaciones de tipos de espíritus. O sea, porque el hombre mismo, al producir conocimiento, producía un tipo de espíritu. Me refiero a que, por ejemplo, cuando apareció el cristianismo, todos los cristianos tenían el espíritu de Jesucristo, o de Cristo, ¿no? Por eso se hacían llamar cristianos, porque poseían el espíritu de Cristo. Y, por ejemplo, en esa época, no sé, otras doctrinas y corrientes que no fueran del cristianismo también poseían su tipo de espíritu. Ya después, no sé, en el siglo XVII o XVIII, cuando apareció, por ejemplo, la aparición de Martín Lutero, que hace un cisma en la iglesia y crea la iglesia protestante. Pues cuando se separa la iglesia protestante de la iglesia católica, también la iglesia protestante adquiere su propio espíritu. Y los cristianos, o sea, la iglesia católica sigue conservando su propio espíritu, ¿no? Y asimismo cuando aparecieron los testigos de Jehová, por ejemplo, que también tienen un tipo de espíritu con unas características, ¿no?, que hacen que tengan un comportamiento y que ese comportamiento se diferencie de, por ejemplo, de los cristianos o de los luteranos. O sea ahí se refleja el tipo de espíritu, ¿no?, en el comportamiento de los que están adheridos a esas iglesias, ¿no? Sí, pues sí, realmente, además ahorita recordaba, Pepe, que también hay un gran maestro, porque se necesita tener un gran maestro, o sea, con toda una sabiduría, con toda una experiencia mística, que haya practicado y que conozca desde luego a la perfección esas doctrinas. Son de aproximación a otra dimensión de la realidad, de algo que se cree, en apariencia irreconciliable, que es la vida y la muerte. Y entonces, por ejemplo, otros grandes autores pues han incursionado en esta práctica, no de manera ociosa, elitista, erudita, no, lo repito, le han querido encontrar realmente un sentido a la vida. Y pues hay que recordar también, repito, a otros grandes pensadores, entre ellos filósofos, arqueólogos, pues que han buscado también descifrar, por ejemplo, la cultura maya. En Baja California existe una lengua, creo que es la única lengua originaria en México, que no se ha podido descifrar. Nadie la ha podido traducir a ningún idioma, porque es una lengua tan profunda, tan misteriosa, que permanece en otras esferas del conocimiento. Entonces, si ante una cultura tan milenaria como es la maya, como es la náhuatl, como es la zapoteca, como es la purépecha,
todavía no alcanzamos, digo, no obstante los avances que han hecho los arqueólogos y los antropólogos, pero todavía hay otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos que no están en disposición entera y abierta a cualquier ser común y corriente. Y sobre todo porque en esta época, pues yo dijera, pues de un paganismo común y corriente, de una serie de supersticiones, que estos conocimientos no están, digo, no están tan disponibles. Al menos que la persona que practica esto, o que quiere practicar, perdón, las ciencias ocultas, pues también se pueda adentrar en ese mundo. Mire, imagínense, hay que estudiar desde la cultura egipcia, que pues buscaba la inmortalidad de los muertos, ¿verdad? Y tenían una química especial, la preparación ritual del sarcófago, y bueno, el proceso de momificación, que es digamos, es un proceso que va a determinar la eternidad del faraón o de la reina egipcia, ¿no? Entonces, pues todo estas son una serie de conocimientos que, repito, no son negativos, no son tan malos como para no tratar de buscarlos. Y ahorita les puedo dar otras referencias muy importantes de los libros y de los grandes autores, escritores, poetas que se han dedicado a estudiar estos mundos y escuchar otras voces. El caso de Juan Rulfo, ¿verdad?, que dialogaba con los muertos en los panteones, que logró una conexión espiritual y pudo construir en base a ese diálogo con los fieles difuntos nuestros, ¿verdad? Construir toda la arquitectura simbólica de Comala, un lugar, una especie, no tanto de cielo, paraíso o limbo, sino más bien de un purgatorio eterno, ¿verdad? En donde los muertos, las muertas, están sufriendo, están dialogando, y solamente Rulfo, con ese tímpano tan especial, ese oído tan especial y esa actitud de respeto, de amor y espiritual hacia los muertos mexicanos, ¿verdad?, que él conocía muy a fondo, desde la época de la conquista hasta el siglo XX, pues supo entablar ese diálogo y supo recuperarlo en un lenguaje humilde y sencillo del campesino, del indígena de México. Así que no nos espantemos ni emitamos ni juicios adelantados, ni tengamos que despreciar estas ciencias, que si no son actuales, no quiere decir que no hayan sido importantes, y probablemente, bueno, yo no conozco en la actualidad quién se haya dedicado o se dedique, perdón, a esto actualmente. A mí me llama la atención el título de este libro, que llama Los espectros de Marx, de Jacques Derrida, porque estaba también reflexionando que, por ejemplo, las redes sociales también crean ciertos fantasmas, o sea, ciertos espectros. O sea, todo lo que se publica en las redes sociales va creando ciertos espectros. Y lo que me llama la atención del libro, de los espectros de Marx, es que ya, por ejemplo, casi a 200 años de la aparición de la obra de Marx, sigue habiendo este, espectros en el presente de Marx, ¿no? Y no se le puede un poco sepultar, sepultar del todo la teoría marxista. Entonces, pues es interesante lo que está sucediendo. Sí, bueno, pues Marx viene de una ascendencia judía de teólogos muy antiguos, toda su familia, sus papás, sus padres, digo, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta las primeras generaciones de Marx fueron teólogos, fueron predicadores de la Biblia antes de pasar al protestantismo o de pasar al cristianismo. Entonces, entre estos también, de lo que señalas de este gramatólogo, constructor de la teoría social de la deconstrucción, una teoría
de desciframiento semántico de los textos, como fue Jacques Derrida, que escribió, no sé, 30, 40 libros sobre todas las artes. El último libro que él escribió en vida antes de morir, porque decía él que se lo debía a sí mismo y se lo debía a los demás, porque él fue militante comunista, de izquierda, que parte de Argel, por cierto, un Argel de donde nació San Agustín, donde nació Albert Camus, donde nació Derrida y donde nacieron otra infinidad de poetas y de pensadores, no nada más Derrida, o sea, Argel. Ahí estuvo convaleciendo un tiempo Carlos Marx. Carlos Marx conoció a fondo las tradiciones, las costumbres, todo lo relacionado con la agricultura, la danza, el vestuario, que le impresionó la belleza del vestuario y de las mujeres argelinas. Entonces, Argel, que está en el norte de África, que se remite su existencia a miles de años, pues tiene también mucho de ese embrujo, de esa magia. Por algo Marx celebraba mucho que le hayan puesto el apodo del Moro, ¿verdad? El Moro, le decía Federico Engels. Y no se diga Shakespeare, que también tiene también un origen un tanto misterioso. Se habla de varios autores, se habla de que él se dedicaba al fraude, que era más bien un empresario y que utilizó a muchos a autores dramáticos para escribir todas sus obras, pero sin embargo en Hamlet está también un aspecto un tanto de chichería, de ser o no ser, que es una pregunta filosófica fundamental que también estudió Marx y que también estudió Derrida y que también estudió Nietzsche. O sea, en esta obra de Hamlet hay muchas cuestiones ahí muy ocultas, como en el caso también del mismo Cervantes, que ha sido estudiado por cabalistas hebreos y cristianos en España, ¿verdad? Que se han abocado a desentrañar muchos mensajes que están entre líneas en el Quijote. No nada más es el idealista, el justiciero, el romántico, el soñador, el idealista, no. También Cervantes debió de haber tenido, igual que Shakespeare, una gran preparación en cuanto a las ciencias ocultas. Y eso, bueno, pues no cualquier lector o comentarista como nosotros lo puede descifrar y lo puede ver. Pero esa es la importancia de las ciencias ocultas. ¿Sí, Pepe? Sí, maestro. Sí, pues también estaba viendo que hay algunos conceptos que se tratan y se estudian dentro del ocultismo. Por ejemplo, la palabra, el concepto de conjuro puede ser uno y otros, ¿no? Que también se estudian. Por ejemplo, hay otro aspecto, otro concepto, varios, pero inclusive también hay ocultistas que han hablado mucho de los, de varias sectas, ¿no? O sea, inclusive ¿cómo se llaman? Los, donde hay muchos políticos, ¿cómo se llama? Eh, ¿Estados Unidos o dónde? no, ¿cómo se llama? Bueno, de muchos, ¿no? Y también de corrientes, que también ha habido como unas luchas entre una doctrina y otra, ¿no? Ha habido, inclusive los santos han luchado, por ejemplo, San Agustín luchaba contra, por ejemplo, el eramismo, ¿no? El eramismo, o sea, ¿cómo se llama? El maniqueo, ¿no? Contra el maniqueo de esa época, también San Agustín, un santo, también confrontó y luchó contra esa corriente, ¿no? Y no ha habido disputas doctrinales, o sea, de corrientes para un poco, pues, proteger, no sé, la ideología o la idea o la fe o ciertos aspectos. Sí, el propio San Agustín, repito que nació en Argel, en el norte de África, fue en sus inicios, fue mercenario. Fue un hombre muy mujeriego, muy bohemio. Bueno, tuvo un hijo que él reconoció
que aceptó, y que incluso después de morir la pareja, su compañera de vida, que le dio ese hijo, él lo tuvo siempre a su lado, siempre lo cuidó. Él en principio fue maniqueo también, o sea, de ser casi, casi muy autoritario y abrirse, o más bien pararse en una sola verdad absoluta. Sin embargo, su conversión al cristianismo, al descubrir la figura de Cristo y la Biblia, él ya se convirtió, bueno, llegó a ser llamado como un santo que dedicó ya su vida a los semejantes, pues llegó a ser llamado junto con Santo Tomás de Aquino, el padre de la iglesia, junto con Santo Tomás, son los dos padres de la iglesia católica o cristiana, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de ese tipo de actividades en las que fueron avanzando, evolucionando, porque también las ciencias ocultas tienen que ver con la evolución de la vida humana. O sea, no son ciencias estáticas, tampoco, al contrario, porque evolucionan, han evolucionado. Digo, yo he visto incluso librerías, no sé, en la Ciudad de México, Puebla, en Tlaxcala, que hay libreros o hay establecimientos que venden muchos libros de este tipo, ¿verdad? Manualitos populares, ¿verdad? Precios populares, que ahí he encontrado o he visto, ¿verdad? Digo, además de que sí, yo he comprado alguno que otro ejemplar de algún, ¿no? de esos ocultistas clásicos, ¿verdad? Y también, pues esto, repito, lleva a recordar que también en el caso de la oposición, pues por ejemplo, la lucha entre los masones mismos, los masones han vivido siempre divididos, que entre los yorquinos y los otros, ahorita se me escapa el nombre, escoceses, perdón, son dos logias masónicas que se sienten las dueñas de las verdades, pues que a ellos les incumben supuestamente como verdades en general, y como, digamos, que se inician en sus propios ritos, ¿verdad? Porque tienen sus propios rituales, perdón, su propia simbología, su propia semblanza. Bueno, hay que recordar que Madame Blavatsky, en una de sus figuras, en uno de sus libros, en su ropa o en su, perdón, en su escudo, ella mandó a hacer su escudo, en la parte izquierda de abajo tenía grabada una suástica, una, una cruz germánica muy antigua, que tenía otro sentido antes de que de ella hicieran uso, se apropiara de su significado Hitler, el nazismo. Pero para ella esa cruz suástica tuvo otro sentido. Pero sin embargo ahí están las simbologías que también se oponen y luchan. Yo alguna vez llegué a tener, por casualidad, no la leí porque era una obra impresionante, no sé, de 3, 4, 5 tomos, de miles de páginas, nada más dedicados al estudio de la masonería en el mundo. Entonces, bueno, pues siempre ha habido escuelas, doctrinas, en el caso de las sectas. Hay sectas que aprovechan ese conocimiento para crear, digamos, para adoctrinar, para someter, esclavizar mental, espiritualmente a las gentes. Las sectas satánicas, incluso algunas evangélicas que se dan en Estados Unidos, ahí está la gran abundancia, el enorme número de sectas que se dedican supuestamente con ritos, ¿verdad?, muy crueles, muy sádico-masoquistas, ¿verdad? Y bueno, pues todo el mundo busca la verdad. Estaba en la mañana escuchando un debate entre que si fue bueno o fue malo como chamán, el escritor antropólogo peruano, que por cierto se formó en la Universidad de Los Ángeles, Carlos Castaneda, que escribió Las enseñanzas de Don Juan, que vendió, es uno de los libros que más ha vendido, que no sé, en un año, 2 años de éxito editorial en todo el mundo, vendió 23 millones de ejemplares. ¿Y qué tiene que ver Don Juan y otros libros de Castaneda? Pues tienen que ver con los conocimientos, con la sabiduría ancestral antigua que según él vino a descubrir en el norte del país con el famoso Don Juan Matus, que hoy otro chamán o brujo pone en duda, dice que ese nunca existió, que fue un invento literario. Bueno, sí, hay que saber, porque muchos defienden a Carlos Castaneda, que llegó a terminar peleado con un chamán científico o científico chamán más riguroso, más serio y más ético, que fue Jacobo Grinberg.
y además, según algunos de los últimos biógrafos de Carlos Castaneda, denuncia que estuvo al servicio de la CIA, fue espía de la CIA, andaba espiando en todo México, en otros países, descubriendo esos conocimientos que obviamente, como siempre, le han servido al imperio norteamericano, que ha saqueado infinidad de conocimientos y saberes milenarios. Entonces, Carlos Castaneda es un autor puesto en duda, porque además su vida la terminó muy trágicamente. Supuestamente él se suicidó o él murió, pero tenía una secta íntima, privada de 5 mujeres, con 5 esposas iniciadas en esos cultos, que las 3 de ellas se suicidaron. Se mataron por propia decisión cuando él murió, y 2 desaparecieron de por vida. Entonces el culto, porque hay un culto de millones de lectores en el mundo que dice que aprendieron mucho de las enseñanzas divinas que pudo extraer Carlos Castaneda de nuestro medio. En Perú, pues también no es muy bien visto en su propio país, y algunos sí lo ven, ¿verdad? Pero bueno, entonces siempre para detallar este tema de hoy, del ocultismo y las artes, o la vida humana y la muerte, pues sí, hay que recordar, repito, hay que precisar toda una serie de comentarios, que es lo que por lo menos intentamos hacer nosotros aquí con cierto esfuerzo, ¿verdad? Con respeto hacia ustedes, a su propia opinión, pues bueno, para compartir un diálogo que sea rico en cuanto a su resultado final. Sí, Pepe. Pues ya llegamos al final de esta plática, de esta conversación. Pues les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima. Sí, pues antes de cerrar el programa, esta transmisión, pues digo, Sí, ya sí. abrí y cierro, Pepe, con todo respeto. No, porque se me olvidaba comentar el libro que tú mencionaste de Jacques Derrida, sí, porque él lo que demuestra en este libro es un himno poético a la memoria, a la grandeza de Carlos Marx, pero sobre todo a su obra revolucionaria, a su obra como economista, filósofo, sociólogo, antropólogo, abogado y todo lo que ustedes quieran mencionar. Y esa figura de este genio universal que fue Carlos Marx, que siempre luchó al lado de los pobres, a modo de quererlos liberar del yugo explotador del imperio inglés y de otros lugares, incluso de América Latina, a los pueblos originarios que él estudió también. Pues este libro es un libro de sufrimiento, porque para declarar muerto a Marx, muchos marxistas en el mundo, seguidores, fanáticos o no, tuvieron que pasar por un proceso de duelo. A partir de que cae el marxismo, el comunismo en la Unión Soviética en 1989, se derrumba el muro de Berlín, que tenía separado al Berlín socialista, a la Alemania socialista y a la Alemania capitalista, ¿verdad? Con el triunfo, después de la Segunda Guerra Mundial, de los llamados pueblos aliados, ¿verdad? Que Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, en contra de Hitler. Bueno, pues se decía que Marx ya había muerto, que ya se diera por muerto el comunismo. El fin de la historia ya había acabado, según Francis Fukuyama, un ideólogo de origen japonés, académico norteamericano. La historia se acabó. Ya empieza un nuevo mundo, una nueva era de prosperidad, de progreso, de libertad, de democracia. Totalmente mentira, totalmente falso, como lo hemos comprobado hoy en el siglo XXI. Pero Marx, repito, por la obra tan trascendente, o sea, que ha rebasado el tiempo, le permitió a Derrida, como a otros, a Terry Eagleton en Inglaterra, que escribió un libro también muy, muy completo, muy erudito sobre Marx, que se llama ¿Por qué tenía razón Marx? Y ahí demuestra en 10, 12 tesis, es un libro muy importante que circula en todo el mundo, en todas las academias, universidades y partidos y gobiernos, en que Marx tuvo toda la razón para proponer su proyecto de transformación social a nivel mundial. Eso es lo que demuestra, para variar, Eagleton, que es un filósofo marxista, que tiene aproximadamente 83 años y ha publicado hasta hoy 40 libros de todos los temas que ustedes se quieran imaginar.
cultura, de lenguaje, de teoría literaria, de traducción. No hay una arte o una ciencia que no haya tocado Eagleton. Bueno, pues en ese sentido, con ese libro, el que por qué tenía la razón Marx, así se llama el libro, del inglés, de Derrida, hecho en Francia, ¿verdad? Ya en sus últimos años de vivir, porque ya murió, y bueno, escribió otro libro muy bonito que se llama Aprender por fin a vivir, porque él decía que no había sabido vivir. Bueno, un libro con mucha sabiduría, muy personal. Pues escribió este libro que se llama Los espectros de Marx. ¿Qué es un espectro? ¿Qué son los espectros? Pues son las figuras que llegamos más o menos a percibir y que son un testimonio de que están vivos, que no han muerto, que no se han ido de la tierra. Y bueno, pues es el caso de muchos. Entonces, el caso, repito, de Pessoa, que desde niño veía fantasmas cruzar por su casa. Jung mismo, en su casa, su hija veía fantasmas. De un soldado muerto por ahí, que había muerto en la Segunda Guerra Mundial y que había quedado por ahí aventado, insepulto, y que Jung lo descubrió, lo recogió y lo enterró, le dio cristiana sepultura. Incluso el que era escultor y era pintor, le hizo una lápida tallada a mano, pues de manera anónima, para que el tipo pudiera descansar en paz. Entonces, bueno, volviendo y terminando con Derrida, este es uno de los libros más impresionantes, más documentados y más críticos que sobre Marx se ha hecho. Dice, hay que recuperar, ya que Marx está vivo todavía, hay que recuperar sus ideas políticas revolucionarias a favor del mundo. Por eso este libro es muy famoso en todo el mundo y es muy leído y muy elogiado. Hasta los detractores de Derrida y del propio Marx, mire, lo han leído y han dicho que es un gran libro de teoría social, política, ideológica y económica. Así que bueno, este es el libro Espectros, que no es en lenguaje cristiano, fantasmas, apariciones. Aquí está Marx de nuevo en el siglo XXI para volver a contribuir a la liberación de los pueblos oprimidos de América y del mundo. Muchas gracias y despido tanto a Pepe, el compañero y amigo de todo el tiempo y de toda la vida, digo, en estas transmisiones, y del mío propio. Muchas gracias y que estén muy bien. Cuídense mucho del frío que está muy fuerte. Gracias. Hasta la próxima.